Repasemos un poquitito, si te parece, el tema del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que es la novedad de esta semana, Sí. que hizo una serie de aumentos escalonados. 7 escalones, Claro, es 7 9 de escalones, abril, ¿no? 4 de mayo, 4%, ¿no? Junio 4%, julio 3%, septiembre 5%, noviembre 5%, febrero del 2022 5%. va a acumular un 35%, y en ese mismo lapso la canasta de indigencia y la canasta de alimentos y bebidas va a haber acumulado más de un 40%. Y acá yo veo un gobierno donde el presidente tiene una idea clara. Lo vimos al presidente esta semana inaugurando obras. En Chaco, un acueducto muy importante en el Impenetrable. En Avellaneda, con el ministro Ferraresi, obras de vivienda. O sea, entendiendo el rol del Estado. Pero veo al Ministerio de Economía no entendiendo el rol del Estado en una situación como esta, ¿no? Porque vos fíjate que con estos aumentos, dicen, el salario mínimo vital y móvil pasa a 29.160. Sin embargo, eso no es verdad, eso es en febrero del año que viene. Claro. En mayo va a ser 24.485,76. ¿Está bien? Entonces, ahí nosotros tenemos un problema de ingresos de la población del sector formal. Imagínate lo que está sucediendo con el sector informal en este momento y con la baja de empleo. Pero esta es una cuestión, me parece que más allá de lo que está sucediendo en este momento en Argentina, que no está bien lo que está haciendo el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que no está bien, Amado? Necesitamos que los ingresos de la población en su conjunto crezcan más rápido que la inflación. Y eso no está sucediendo para poder salir de esta crisis. Porque suena muy elegante decir la inflación es multicausal. Bueno, hermano, contame cuáles son las causas o atendelas si no me las querés contar. Por lo menos atendelas, porque eso no está sucediendo. ¿A quién le decís, hermano, contame? Al ministro de Economía, Guzmán. Claro. Que dice... A ver, voy a salir en defensa de Martín Guzmán. No es Guzmán nada más, porque la firma de este aumento del salario mínimo vital y móvil lo firmó la CGT. No, pero yo hablo de la inflación, Daniel. La CTA. Porque este aumento salarial podría estar bien si la inflación fuera a otro ritmo. Claro. Son todas cuestiones relativas en la economía. Se prevé que para julio la inflación ya va a haber llegado al nivel que previó el presupuesto para todo el año. ¿Entendés? Entonces, por supuesto que las cargas en unas decisiones de gobierno están distribuidas, pero yo veo que el presidente desde que comenzó habla de que en su gobierno los salarios le tienen que ganar a la inflación. Bueno, los técnicos que están a cargo de eso no lo están haciendo. El La último directiva informe política no se está cumpliendo. El último informe de cifra, lo dije en la columna anterior, pero lo voy a repetir, muestra que los salarios en general crecieron el 33.2%, ya no el salario mínimo, los salarios en general, mientras la inflación en ese mismo lapso, entre enero del 2020 y enero del 2021, creció el 38.5%, y los alimentos y bebidas 42.3%, o sea, 10 puntos por arriba de lo que aumentaron los salarios. Y la experiencia histórica muestra que esto es indispensable para salir de un bajón económico. Lo vimos. ¿Cuál experiencia, Amado? 2008-2011, por ejemplo. Contame qué hiciste. Vos eras ministro en ese momento, ¿no? En ese momento nosotros trabajamos muy fuerte, el gobierno completo, para que sucediera lo que pide Alberto Fernández hoy, que los salarios crecieran por encima de cualquier medición de la inflación que quisieras hacer, de cualquier medición que pretendieras tomar. Ahora, también es cierto que esto hay que ponerlo en un contexto mucho más amplio, que es lo que hizo el profe y lo que estaba haciendo Artemio. Yo te diría, desde los años 80, la productividad en el mundo está creciendo a un ritmo que triplica el aumento de los salarios. Y esto es una de las formas de explicar por qué estamos viviendo en un mundo tan desigual, por qué estamos viviendo en un mundo donde las burbujas financieras estallan con una regularidad más o menos periódica, y los gobiernos salen a rescatar a los ricos. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que interpretar. Vos fíjate que hay un trabajo de demolición sobre los dirigentes sindicales, sobre sus figuras, sobre lo que representan. Demolición. Y la palabra explotador desapareció del léxico
en los medios de comunicación. Totalmente. Ningún empresario es explotador, ¿no es cierto? Es la competitividad. No solo eso, en la narrativa dan trabajo. O sea, Bueno, un ayer empresario escuchaba eso en los canales. dan trabajo. Que dan trabajo. Y yo Como si creo fuera que es un está- acto de amor voluntario, ¿no? No lo hacen para ganar, no lo hacen para No, que no lo hacen hace una para plusvalía. ganar No dinero. lo necesitan, no lo necesitan Claro. ni por imprescindible. Claro, exactamente. Entonces yo creo que ahí hay un punto central que hay que atender y que hay que, me parece, militar, que es, no podemos pensar que los avances tecnológicos sean un problema para la humanidad. Lo que está mal son las leyes, lo que está mal son las instituciones. Esto que contaba el profe, que hace 100 años era 8 por 3, 8 para trabajar, 8 para descansar, 8 para la vida personal. Bueno, está claro que con esta tecnología hay que ir a una jornada de 4 horas o de 3 días por semana. Nadie lo está planteando eso, ¿eh? La Hace reducción muy de la mal. jornada laboral. Nadie. Hace muy mal. Y por eso vivimos en un mundo tan desigual. Y yo te diría que nadie, en Francia se escucha, en Bien, España, es verdad, sí, sí. en España se escucha. Lo que pasa es que es acallado. Es acallado porque si cayera un marciano hoy en la Tierra y escuchara el discurso dominante, parece que las trabajadoras y los trabajadores están explotando a los capitalistas. Es verdad. ¿No? Porque no, las leyes laborales, no, los curros de los juicios laborales, no. La Y industria resulta del que juicio vivís en el laboral. mundo más desigual de la historia de la humanidad. Claro, Amado, pero hay un tema que me parece crucial acá, porque ¿qué pasa con la CGT? En otra época, que paralizaban el país para pedir aumento de sueldo o para pedir condiciones dignas. ¿Qué pasa no solamente con la CGT, sino con los mismos trabajadores que no se enojan con su CGT? Hay algo ahí que quedó huérfano. ¿Quién defiende el salario? Bueno, por eso, porque hay una narrativa. El mundo al que nos están llevando es un mundo sin recibo de sueldo. El mundo de los emprendedores. Porque el recibo de sueldo es algo más que el monto que figura. Es como una especie de contrato donde figuran las vacaciones, donde figura la obra social, donde figura la jubilación. Bueno, el neoliberalismo está tratando de desprenderse Claro. de contrato con el cuento del emprendedorismo. Bueno, para más de la mitad de la población económicamente activa, el recibo de sueldo forma parte del discurso, del relato de sus ancestros. No está Exactamente. viviendo esa realidad. Exactamente. Entonces acá yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, el Estado debe impulsar otras formas de producción y pensando en cooperativas. Pero no solo, porque también se ha denigrado el término cooperativa, llevándolo a las pequeñas cooperativas de trabajo que pueden servir para tareas de muy baja calificación. Yo creo que las cooperativas pueden servir para tareas de máxima calificación. Tenemos un banco cooperativo que es un gran banco, ¿no es cierto? Hay actividades que pueden llevarse adelante en forma cooperativa en las pequeñas comunidades. En muchas ciudades de la Argentina los servicios públicos están siendo prestados por cooperativas. Entonces yo creo que desde el Estado Nacional hay que hacer un banco de fomento cooperativo para el capital de trabajo y para los bienes de capital que necesitan cooperativas tecnológicas. Que sean asociaciones de profesionales, donde, digamos, el concepto del patrón pase a ser una cuestión colectiva. Ese es un eje. Y el otro eje, sin duda, es trabajar por nuevas condiciones laborales, como pasó hace un siglo, esto que lo relataba hoy el profe. Me parece que tenemos que ir a una jornada más corta, porque si la productividad está creciendo tanto y los salarios no, y además aumenta el desempleo en forma global, bueno, alguien se está quedando con esa diferencia. Y esa diferencia no es fruto de la tecnología, sino que es fruto de malas instituciones. Te tiro un dato que tiene que ver con la concentración. Estaba viendo el otro día, que se las recomiendo para todos, una entrevista que le hicieron a Ciro Gómez, que es un referente de la centroizquierda brasilera, en la revista Carta Capital. Está en YouTube la entrevista, en el canal de Carta Capital, que es una revista que es la revista más interesante para leer de Brasil. Y Ciro Gómez daba un dato que es brutal, y decía, utilizaba esta expresión,
con 5 brasileros, y ponía su mano frente a la cámara, tienen la misma cantidad de ingresos anuales que 100 millones de brasileros. Hay un nivel de concentración de la riqueza inédito, en un momento que es el momento probablemente más dramático de la historia contemporánea, ¿no? Por lo menos para nosotros, para nuestra generación, sin duda alguna, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos acaba de decir, le podemos creer o no, pero acaba de decir, la teoría del derrame fracasó. Y es un personaje importante, ¿no? Por más que sea creíble o no, lo dijo. Bueno, en Argentina el 20% más rico se apropia de la mitad del ingreso y el 80% restante de la otra mitad. Así estamos. Hoy leí un dato porque la inequidad desborda la estrictamente económico. Hoy leía un dato en el New York Times. América Latina concentra el 8% de la población mundial, pero el 35% de las muertes por COVID. La distribución es asimétrica desde cualquier punto de vista. Y yo ahí volvería al tema de la multicausalidad de la inflación. No cabe duda en la Argentina que una de las causas de la inflación es la concentración económica. Claro. Y a mí me gustaría recordar, ustedes saben que Stiglitz, que es un referente de algunos economistas, fue uno de los principal asesor económico de Clinton formalmente durante el gobierno de Clinton. Y lo voy a leer textual porque él lo dijo con sorna, pero es lo que pasa cuando aquellos que se quieren poner del lado, entre comillas, progresistas, no están dispuestos a tomar las medidas que hay que tomar. Él dijo, cuando fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, nos las arreglamos para ir apretando el cinturón a los pobres a medida que aflojábamos el de los ricos. ¿Quién dijo eso? Stiglitz. Y esto fue el gobierno de Clinton, esto fue el gobierno de Obama, y nosotros no queremos que esto suceda aquí. Progresismo neoliberal. Así es. La categoría liberal progresismo, ¿no? Que está bastante instalada fundamentalmente también en todos los partidos socialdemócratas europeos, ¿no? Bueno, no olvidemos que en Argentina el progresismo nació al calor de el impulso de la figura del progresismo en el Estado de Domingo Cavallo. La Alianza fue una alternativa progresista al gobierno conservador popular de Menem. La pelea Cavallo-Menem, el Chacho Álvarez y el Frepaso salieron a responder en nombre del progresismo. Salieron en nombre de la transparencia, salieron a defenderlo a Cavallo. Y había un periodismo muy oficialista. Yo recuerdo la revista Noticias era oficialista de Cavallo, el diario Clarín era oficialista de Cavallo. Lo que se cuestionaba era el aspecto político del menemismo, pero el programa económico no se cuestionaba en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de los años 90. A mí me gustaría, y le voy a pedir ahí al control, si podemos escuchar, y después a ver si podemos ir analizando también la novedad que se produjo. Se produjeron 2 novedades esta semana de temas que nosotros venimos conversando. Uno es la decisión del gobierno nacional de extender por 90 días la concesión de la llamada hidrovía, de la concesión de la cuenca del río Paraná y del río Paraguay. Es una decisión que tomó en el día de ayer el gobierno. Y en su fundamento decía, no hay dinero, no hay plata, los fundamentos del gobierno nacional. Y otra decisión que va en el mismo sentido para mí, o casualidad, Dios no juega los dados con el universo, porque las concesiones vencían el 30 de abril, en la misma fecha, y las dos están vinculadas con el río, con el río Paraná y el río Paraguay, y también el río de la Plata, y la otra vinculada con el río de la Plata, que es que la justicia declaró inconstitucional la venta de las tierras públicas de Costa Salguero. Pero para cerrar sobre el tema de la discusión del salario, que es un tema que tanto Artemio como vos, Amado, vienen batallando casi como un mantra, lo vienen sosteniendo públicamente y en todos los conversatorios de los días viernes. Esto decía alguna vez, entrevistado por Infobae, el medio es el mensaje en este caso, por Infobae, esto es lo que decía Claudio Moroni, es el ministro de Trabajo no de Mauricio Macri, el ministro de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Sergio Massa, del Frente de Todos, gobierno que, dicho sea paso, yo como ciudadano apoyé, voté y volvería a votar. Aclaro, esta es mi posición. Volvería a votar si la elección es el próximo domingo, yo vuelvo a votar a la misma fórmula. Pero Claudio Moroni
con respecto al tema del salario decía esto. Que estemos en condiciones de pagar y sostener. O sea, hubo una discusión muy grande con el tema del salario mínimo. El salario mínimo venía muy retrasado. Nosotros lo que estamos haciendo, que es lo mismo que queremos hacer con las jubilaciones, que también venía muy retrasada, es que le vayan ganando a la inflación de nuestro periodo. O sea, nosotros no podemos recuperar en 6 meses y en pandemia lo que perdió en los últimos 4 años. Podemos volver a poner el principio porque quiero que se escuche la primera frase, que es la más importante de todas, por favor. Yo creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. O sea, ahí está, hasta acá llegó. Bueno, y después diciendo, bueno, mira, no puedo recuperar lo que perdimos con Macri, pero en el gobierno nuestro le van a ganar la inflación. Esto no se está verificando, Artemio, Amado. No, bueno, pero además eso formó parte del contrato electoral central del Frente de Todos. No es que no se verifica una cuestión aleatoria o un matiz. El núcleo, el plexo del contrato electoral pasaba porque los salarios recuperen con respecto a la inflación. Los ingresos familiares, para ser más exacto, porque el salario es un componente central del ingreso familiar, pero no único porque también involucra jubilaciones y pensiones. Ni en jubilaciones, ni en pensiones, ni en salarios formales, ni en salarios informales está pasando lo que el núcleo, el plexo, el núcleo central del contrato electoral del Frente de Todos afirmaba, que era que le iban a ganar a la inflación. Moroni no solo no recupera el retraso que tenía el salario mínimo vital y móvil, sino que con este aumento escalonado agrega más retraso al retraso anterior. Pero además no solo es el contrato electoral, sino que el presidente Alberto Fernández lo dice permanentemente. O sea que el hombre lo tiene en la cabeza y en su idea política. Entonces no puede ser que no suceda. Así es. Bueno, decirlo dicen todos, ¿eh? Lo dice Alberto Fernández, lo dice Cafiero, lo dice Moroni, lo dice Martín Guzmán, pero después no se verifica la realidad. La realidad es lo que pasó cuando Martín esta semana. Guzmán habla del superávit como una bandera, está poniendo en tercer o cuarto lugar el tema salarial, ¿no? Porque están inversamente relacionados. Tema hidrovía y tema Costa Salguero fueron 2 novedades esta semana. Una muy buena, que es la declaración de inconstitucionalidad de la venta de esas tierras, después de una gran movilización popular, como no tiene antecedentes la historia de la ciudad de Buenos Aires reciente, por lo menos de lo que yo conozca, defendiendo un terreno público. Y por otro lado, la decisión del gobierno nacional de extender durante 90 días la concesión de la hidrovía a los mismos concesionarios, a la empresa Vega Chalbenul y a la empresa argentina EMEPA. ¿Qué vislumbran ahí, Amado, Artemio? Bueno, mirá, un matiz rotundo a todo lo que se dijo sobre el electorado que transita la ciudad de Buenos Aires y habita la ciudad de Buenos Aires. Ha mostrado un plexo, una capacidad de reacción que una parte de la dirigencia importante de la ciudad no consideraba como posible. No olvidemos que esta ciudad ha sido atravesada como por ninguna otra por el discurso de lo posible, del posibilismo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y por primera vez se alza una parte importante de los residentes de la ciudad, de la ciudadanía porteña, por arriba de lo que planteaba su clase dirigente. Sí, realmente ha sido una movilización espectacular. Sé, Daniel, que vos estuviste hablando del tema inclusive con Eve, que aprovecho para conmemorar, saludar orgullosamente que son los 44 años de las Madres de Plaza de Mayo en el día de hoy, ¿no? Ese faro, esa luz tremenda que siempre es donde hay que mirar, me parece, cuando uno quiere entender un poco lo que está pasando y no encuentra respuestas. Pero realmente es un hecho muy significativo, muy importante, que además deja a las claras esta falsa dicotomía entre Larreta y Macri, ¿no? Porque Larreta fue mucho más privatizador de tierras que Macri mismo. Entonces es un mismo programa que se ha ido profundizando, me parece, en el tiempo, con distintas caras. Y claro, con distintas coberturas mediáticas también, porque vos fijate que de esa movilización casi no se habla, ¿no? Y sin embargo logró que no se privatizaran tierras muy importantes de la ciudad de Buenos Aires. Por ahora se logró poner un escollo. Yo creo que el partido todavía no está ganado.
De hecho, el partido tiene más para perderse que para ganarse, pero logró ponerse un escollo, ¿no? Pero había empezado peor que la... No, era partido liquidado. Para el PRO y para el PJ Capital. Estaba peor que el Manchester esta semana, ¿no? Contra el Paris Saint-Germain. Exactamente, era un trámite, casi era un trámite. Sí. Casi era un trámite, y ahora tienen que... es el gran debate público en la ciudad de Buenos Aires. Nadie lo puede soslayar. Y los aliados siguen ahí, Lustó, Roy Cortina, siguen ahí. Habrá que ver, es una gran pregunta, profe. Habrá que ver qué actitud terminan poniendo. Lo que pasa es que todos ese tipo de, voy a utilizar una palabra muy de la década del 40, todas esas tramoyas que estaban en bambalinas, en diferentes dirigentes políticos, a espalda de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, ahora se tienen que hacer sobre la mesa, porque es un tema que tomó Estado público, ni más ni menos. Y después de una gran movilización popular, 7.000 personas se anotaron en la audiencia pública, de las cuales participaron 2.000, un récord absoluto, desde todas las audiencias públicas de la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires hasta la fecha, y probablemente en el futuro no sea superado esta cantidad de participación popular. Más del 90% en contra, ¿no? No, 98% en contra. 98, el número es tremendo lo que... Y eso que hay pandemia, porque no te podés movilizar. Hay que aprender a hacer política en pandemia. Claro, y movilización es algo nuevo para nosotros. Eso que no te podés movilizar, porque estoy seguro que la movilización hubiese sido grande. Y el tema Río Paraná, porque bueno, el gobierno, dentro de los considerandos del boletín oficial, Amado, Artemio, profe, básicamente dijo, no hay plata para el dragado y balizamiento, no tenemos recursos. Bueno, lo dice textualmente, Sí, yo me parece que esto, como todas las cuestiones, podemos enfrentarlo de dos maneras. Se cayó la estación Terreno Balcarce. ¿Qué pasó? Hay escenas de pánico del otro lado del vidrio, justo con lo bueno que estaba el conversatorio hoy. Estás en AM530, estás escuchando Siempre Soy. Estamos tratando de reconectar, de volver a pegar los cables en la charla de los viernes ya habitual. El señor Artemio. Ahí está. Otro punto. Ahí está, lo recuperamos. Chicos, les cuento, se cortó durante 30 segundos al aire, así que retomemos donde estaban hace 20, 30 segundos. Amado. Estábamos hablando de la hidrovía. A ver, Amado, vamos a poner un audio, vamos a escuchar a Gabriel Catopodis, que hoy es el ministro subrogante de Transporte, que es el que firmó la resolución de la extensión por 90 días de la hidrovía. Lo decía con este argumento. Vamos a escucharlo a Catopodis. Se prorrogó por un plazo de 90 días hasta tanto se defina la cuestión más de fondo y más estructural, que es cuál va a ser la gestión sobre una vía navegable absolutamente estratégica. Vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario hasta tanto podamos llegar a la decisión correcta. Es algo que estamos trabajando. El presidente y por supuesto todo el equipo de transporte ya venía y viene trabajando este tema, y definitivamente vamos a tomarnos este tiempo para poder llegar a las conclusiones en acuerdo y en diálogo con los gobernadores, pero también defendiendo los intereses de nuestro país. Bueno, me parece muy saludable la posición del ministro Catopodis, ¿no? Yo no lo había escuchado, pero es lo que te decía antes, se abre un nuevo impasse, se abre una nueva posibilidad de militar el tema, discutirlo, porque no olvidemos que es constitutivo de nuestra patria el río Paraná. Acá, vos fíjate, ¿no? El Día de la Soberanía es por la batalla de la Vuelta Obligado, donde la bandera francesa e inglesa pretendían convertir en mares navegables al río Paraná, que digámoslo también, venía la flota, pero venían los barcos comerciales atrás. Y hay esas cosas llamativas de nuestra historia, ¿no? Recordamos la batalla que perdimos, porque la batalla que terminó con esa incursión franco-británica fue la batalla de Punta Quebracho, en el río Paraná. Pero bueno, por estas cosas de la historia siempre somos un poco autodenigratorios, como escuchábamos estos días que se podían entregar las Malvinas a cambio de vacunas, ¿no?
Nunca. Desde el punto de vista económico es una cosa realmente increíble. Por un bien de consumo entregar parte de tu capital territorial suena delirante. Desde el punto de vista de la soberanía y de la patria, bueno, ni te cuento. Amado, vos que fuiste ministro, fuiste vicepresidente, estuviste en el lugar donde se toman decisiones, conocés a los actores, realmente estuviste en un lugar, o sea, no como el caso mío, que observo el partido desde afuera. ¿Qué se puede hacer con el río Paraná? Algo posible, no utópico, algo posible. ¿Cuál es una salida posible para la cuestión del río Paraná, digamos? Yo creo que tenemos que tener una empresa nacional, que las cosas que no podamos hacer desde el día cero se pueden ir subcontratando. Pero vos tenés el control, porque es cierto, puede ser que el presupuesto público no tenga ingresos, pero lo que mal se conoce como hidrovía genera ingresos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de esos ingresos generados por la propia actividad, el Estado puede ir desarrollando y fortaleciendo una empresa en la cual se tomen decisiones soberanas, porque no hay que olvidarse que por ahí, por la hidrovía, por nuestro río Paraná, es el lugar de salida, por ejemplo, de la soja del sur de Brasil o la soja de Paraguay. No hay que olvidarse que el río de la Plata es el nudo del Atlántico Sur, de la geopolítica del Atlántico Sur. Lo fue desde las invasiones inglesas, lo fue desde siempre, pero las invasiones inglesas son un momento en el cual el Imperio Británico se da cuenta que ahí tiene un nudo. Tiene dos nudos: Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el río de la Plata, en la costa occidental del Océano Atlántico. Entonces, esta empresa que va a llevar adelante la actividad no tiene que tener, desde el punto de vista solamente cuestiones financieras, sino que también las cuestiones de la estructura económica argentina. Mirá, creo que el gobierno tomó una decisión muy importante, que es avanzar en el Canal Magdalena. Una obra que sale 180 millones de dólares. No estamos hablando de miles de millones. Es increíble que esta obra esté demorada, que estemos tomando conciencia hoy de la importancia de esta obra. Es una obra de alrededor de 18 meses de ejecución y puede cambiar la matriz del transporte de carga en la República Argentina. Porque nosotros muchas veces olvidamos que somos un país que tiene una enorme costa oceánica y que además el Canal Magdalena es la continuación hacia el sur del río Paraná. Es decir, es eludir el puerto de Montevideo, que podemos hacer una larga historia un día, profe, si tenés ganas, de cómo nació Uruguay y de cuál es el sentido de Uruguay y qué rol tiene en la geopolítica. Un gran uruguayo que era Metol Ferré escribió mucho sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de Uruguay en la geopolítica sudamericana? ¿Cuál pensás que es, Amado? Yo creo que lamentablemente es ponerle un tapón a Brasil y a Argentina con los intereses de las potencias coloniales, que aún hoy subsisten. Hoy vivimos un neocolonialismo, pero esta es la clave del comercio internacional, de las finanzas internacionales, de los movimientos de las flotas militares. Amado, en estos días hubo experiencia militar nuevamente en las Islas Malvinas. Pero Amado, te hago una pregunta, vos que sos el ideólogo de la recuperación de las AFJP para el Estado Nacional. ¿El Estado Nacional no puede hacer dragado y señalamiento? ¿De verdad no puede hacer eso? Yo creo que sí, pero en el mientras tanto, si no pudiera, lo puede contratar, pero teniendo el control de los ingresos. O sea, tiene que haber una empresa estatal que lleve adelante todo el control del río Paraná, que puede subcontratar algunas cuestiones. Pero nosotros hoy, mirá, en ese momento constitutivo de la Argentina eran la bandera inglesa y la francesa. Hoy en el río Paraná tenés la inglesa, la francesa, la belga, la suiza, la norteamericana, la china. Entonces, estamos en una situación donde el sueño del imperialismo del siglo XVIII y XIX, que era convertir a los ríos en mares,
con libre navegación, se está dando de hecho. Y por esto no solo fue en Argentina la batalla de la vuelta obligado, fue la guerra del opio en China. Entonces no es una cuestión menor, fue la compra de Estados Unidos de los estados que eran franceses y españoles, por los ríos también. Si uno se fija en los países europeos, las ciudades están originalmente desarrolladas sobre los ríos navegables como mecanismo de transporte, y es en los nuevos mundos, los mal llamados nuevos mundos, donde están en las costas por un sentido de extracción colonial. La ciudad de Buenos Aires nace como alternativa para no sacar la plata de Potosí por Lima, de Lima a Paraná por el Pacífico, moverlo en burro y volverlo a cargar desde Portobelo para llevarlo a los centros imperiales. Bueno, son estas las cosas que se discuten o que debieran discutirse, me parece humildemente a mí, cuando estamos pensando... Además hay otra cuestión, la verdad que está muy interesante este diálogo que estamos teniendo con Artemio, con el profe y con Amado, lo vamos a profundizar. Primero, los efectos políticos, económicos que puede tener esto de la recuperación del río Paraná es 20, 30, 40 veces un Vicentín, digamos. Porque si sí, Vicentín te permitía tener una empresa testigo, digamos, tuya, ahí para controlar lo que representa el 80% de las exportaciones de la Argentina y el 90% de los contenedores de la Argentina. O sea, es un lugar, es la autopista comercial de la Argentina, el lugar donde pasan los dólares que tanto necesita la Argentina, es eso. El pequeño detalle, que con el caso de Vicentín, vos necesitabas para una ley, convencer diputados, enfrentarte a la opinión pública, hacer un debate. Acá no tenés que hacer nada, tenés que tener mucha audacia, mucho coraje, mucha decisión. Pero se venció la concesión, dame las llaves y arranco yo. O sea, Artemio, está muteado. No Artemio se observa ni ningún motivo de litigio. Claro, ¿se entiende el pequeño detalle acá? Porque muchas veces con Vicentín, ¿qué te lo decían? No tenemos los votos, Dani me decía. No tenemos los votos, es una nueva 125, no tenemos los votos. Bueno, está bien, no importa, los votos se consiguen, ¿no? De hecho, de eso se trata, ¿no? También. Nunca están los votos. Los votos nunca están. Como me dijeron un amigo mío, Amado Vudú, me dice, los votos nunca están, Exactamente. Menos no para la caja de votos. Claro, exacto. Y además si los votos estarían, si no ya me lo paenza, ¿viste? Que hace número y demás. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir porque empieza una transmisión a las 12.